El Río a la Vejez es un espectáculo que habla, es un espectáculo físico con 25 personas, habla del tiempo, del ritmo, cómo convivimos con distintos ritmos en el escenario, habla de desformatar la realidad, de cómo podemos soñar un real que a partir del arte y también de la vida que el cotidiano trae al espectáculo, cómo podemos hacer un cotidiano menos formatado. Son grandes mujeres y hombres y traer eso para a escena es también una forma de nos podermos ver de una forma más focada, ¿no? Entonces creo que ha traído encuentro, liberdad, probar cosas, seguir descubriendo y seguir arriesgando a hacer cosas. Eso es muy bonito porque ellas lo hacen en el cotidiano y permitirse también eso en el arte es bonito para ellas y para el proyecto y para el arte también. A mí me encanta la música y cuando oigo una pequeñita cosa me pongo a bailar. La música es una compañera de escena increíble y permite ese juego, ese contraste corporal a muchos movimientos en escena que son hechos a partir de la música. Entonces la música da un ritmo al espectáculo, lo provoca también, presenta a veces un desafío, una complicidad, entonces le da la poesía, el cuerpo musical que es necesario y que con la música grabada no tenemos, ¿no? La música en directo permite ese juego que solo la música en directo puede hacer y también los cuerpos de los músicos presentes, ¿no? A todo ese conjunto.